los principios del derecho procesal del trabajo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las normas que en qué oportunidad dictamos, voy a iniciar con la grabación que posteriormente les voy a compartir. Solo les pido si me pueden confirmar si audio y sonido estamos todo bien previo a dar inicio. Bien, licenciado. Claro, Todo bien, licenciado. Buenas noches, todo está bien. Gracias, jóvenes. Bueno, entonces voy a iniciar con la grabación. This meeting is being Bueno, recorded. jóvenes, vean, en la clase anterior empezamos ya el desarrollo de nuestro programa. Vimos lo relativo a la definición de derecho procesal del trabajo, la clasificación del derecho procesal del trabajo, la autonomía y naturaleza jurídica del mismo. Vimos 4 temas y como nos extendimos en otros ejemplos que estuvimos abordando, pues ya no pudimos hacer mención, pero se recordarán ustedes que les pedí que era importantísimo que pudieran darle una lectura a los principios que inspiran al derecho del trabajo, los cuales están contenidos en el considerando 4º y 6º de su Código de Trabajo. Espero que le hayan dado lectura a los mismos y brevemente los recapitulamos, que son esos principios que el derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, constituye un mínimo de garantías sociales, es un derecho necesario e imperativo, es realista y objetivo, una rama del derecho público, hondamente democrático y es conciliador. No vamos a entrar a explicarlo, repito, esto ya lo vieron ustedes hace un año, en 1 o 2 clases me imagino que los abordaron, pero era necesario que los tengamos en cuenta porque vamos a retomar este tema de los principios, solo que ahora específicamente los principios del derecho procesal del trabajo que van a encontrar ustedes son muy similares a estos principios. Entonces, para recapitular brevemente a qué nos referimos con un principio, veamos esta pequeña definición. Principios son directrices o líneas matrices dentro de las cuales ha de desarrollarse las instituciones del proceso. Vamos a ver que en todas las ramas del derecho tienen sus propios principios. Y esos principios son las bases fundamentales, las bases filosóficas de cada una de las ramas del derecho que nos van a servir para interpretar las normas de esa rama o para integrar cuando existiese un vacío legal en las normas de determinada rama. Aquí muy puntualmente hablamos del derecho procesal del trabajo. Entonces, estos principios, repito, son esas bases, directrices o líneas matrices que no varían. Estas son, aquí descansa la esencia de la rama del derecho, en este caso del derecho procesal del trabajo, y repito, nos sirven para interpretar las normas procesales del derecho del trabajo o para integrar una norma cuando no esté prevista en un cuerpo normativo de materia laboral. Bueno, para ir entrando entonces ya en el tema propiamente, vayamos al artículo 15 del Código de Trabajo. Artículo 15 de su Código de Trabajo. Podemos hacerle aquí un pequeño epígrafe en el artículo 15 que se denomine vacío legal, para que cuando tengamos alguna deuda buscamos nuestro código. Vacío legal contenido en el artículo 15. Lo subrayamos en verde y este artículo sí es sumamente importante, por lo que les recomendaría subrayarlo en amarillo todo y hacer 3 anotaciones además. Veamos pues, artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, marquen ahí, 1, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. 2, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local en armonía con dichos principios.
¿Me corroboran, jóvenes? Dice Carlos Ramírez que se entrecorta el audio. ¿Seré yo o será él? Si me pueden corroborar. Todo claro, Lic. Ah, ok. Excelente. Excelente. Todo Gracias. claro. Gracias. Bueno, y 3. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. A ver, pues, este artículo 15, vacío legal, nos dice, cuando en las leyes de trabajo, es decir, cuando en la Constitución, cuando el Código de Trabajo, cuando un pacto colectivo de condiciones de trabajo, cuando un reglamento de trabajo, en cualquier cuerpo normativo no esté regulada una situación, la vamos a solventar aplicando ¿qué? Los principios del derecho del trabajo, ¿sí? Los que inspiran en general al derecho del trabajo, que los que acabamos de ver en el cuarto considerando, y además con los principios del derecho procesal del trabajo que vamos a ver en esta clase. Pero entonces, en caso de un vacío legal, ¿cómo suplimos? Con base a los principios del derecho del trabajo. 2 nos dice, bueno, si no hay un principio que aplicar, vamos a aplicar de conformidad con la equidad, la costumbre o el uso local, pero siempre en armonía con los principios del derecho del trabajo. Y dice, y por último, con las leyes del derecho común. Híjole, lo que yo les decía la vez anterior, pero esto no violenta la autonomía del derecho del trabajo que tiene sus propias normas, sus propios códigos. Entonces, en esta parte final vamos a hacer una pequeña llamada, ¿sí? Al artículo 326 del Código de Trabajo, lo que yo les decía. Yo pongo títulos en verde, lo importante en amarillo, y si tengo que hacer una llamada a otro artículo, lo subrayo en celeste. Entonces, pueden poner ustedes ahí, ver artículo 326, o como yo, solo artículo 326, Código de Trabajo, porque aquí vamos a integrar una norma. Entonces, artículo 326. ¿Qué nos dice el 326? Podemos poner otro epígrafe ahí, vacío legal, porque regula la misma situación, ¿sí? Artículo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de enjuiciamiento civil y mercantil, que ahora es el Código Procesal Civil y Mercantil, para que lo tengan claro, y de la ley constitutiva del organismo judicial, que ahora es la ley del organismo judicial. Recuerden que este código es del año 1961, estamos hablando de casi ya 62 años de existencia, por lo que las leyes que regían en aquel entonces no eran ni el procesal civil y mercantil, ni la ley del organismo judicial, sino que estas dos que aparecen aquí, pero que les he aclarado que ahora debemos aplicar estas normas. Entonces, cuando ya leemos en conjunto los dos artículos, el 15 y el 326, repito, nos dice, cuando la Constitución, Código de Trabajo, Ley del Servicio Civil, cualquier ley en materia laboral no regule una determinada situación, vamos a suplir ese vacío legal aplicando en primer lugar, ¿sí? Ojo que no nos dice cualquiera de las tres, no, en primer lugar, son exclusivas, en primer lugar, los principios del derecho del trabajo. No encontramos un principio, bueno, la equidad, el uso y la costumbre en armonía con los principios de trabajo. No encontramos tampoco aquí cómo suplir, bueno, vamos a aplicar las leyes del derecho común, pero ojo, dice el 326, siempre que no contraríen a las leyes y principios procesales del derecho del trabajo. Es decir, respetando, ¿qué? Lo que vimos en la clase anterior, su autonomía, ¿sí? Su autonomía. Queda claro hasta donde vamos aquí el tema de los principios, que son y cómo los vamos a aplicar previo a entrar a desarrollar ya los principios procesales, los principios del derecho procesal del trabajo. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? Sin pena. No, Lick, vamos bien, gracias. Oh, claro. Bueno, excelente. Entonces, entramos en materia, ¿sí? Vamos a entrar en materia y vamos a encontrar el primer principio que es muy similar
a lo que ustedes tienen en la literal A de su cuarto considerando del Código de Trabajo. Y es principio tutelar. Aquí ya estamos, repito, en los principios del derecho procesal del trabajo, jóvenes. Los que están en el cuarto y sexto considerando de su código son los principios que inspiran al derecho del trabajo en general. Ahorita vamos a desarrollar los principios del derecho procesal del trabajo. Bueno, que evidentemente se van a aplicar siempre en armonía. Principio tutelar. Regula la relación procesal que se da dentro de juicio. Ojo que está hablando ya del juicio. Protegiendo de manera preferente a la parte económicamente más débil en la relación, en donde evidentemente el trabajador no tiene las mismas posibilidades económicas del patrón para enfrentar un proceso extenso. ¿Sí? Bueno, en la ley se va materializando esto en varios artículos. Vamos a iniciar, si quieren, si tienen su constitución a la mano, vamos a darle una pequeña lectura al artículo 103 constitucional, 103 constitucional. Tutelaridad de las leyes de trabajo, ¿sí? Artículo 103 constitucional. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos, como lo acabamos de ver, y sociales pertinentes. Aquí se empieza a manifestar, aquí habla de la tutelaridad en general, tanto desde la parte sustantiva como de la parte procesal. Aquí vemos la base constitucional del principio de tutelaridad en general, contenido en el considerando cuarto, y de este principio que estamos desarrollando en este momento. Veamos el segundo párrafo del artículo 106 constitucional, vemos otra norma tutelar que nos establece. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se entenderán en el sentido más favorable a los trabajadores. ¿Sí? El famoso indubio pro operario. ¿Sí? Vamos viendo la tutelaridad. Entonces, este principio, si ustedes ven, ya nos está hablando del proceso. Aquí el legislador previo dijo, bueno, hay que proteger al trabajador. El trabajador es la parte más débil, porque vean, a mí me pueden despedir injustificadamente. A mí Fernando Chacón dice un empleador, vean, Fernando Chacón sea una empresa privada o sea un jefe dentro de una institución del Estado. No me cae bien. Desde que vino no me cae bien y lo he querido despedir, pero no viene tarde, hace bien su trabajo, no pide permisos, se lleva bien con todos, pero yo no lo tolero. Yo lo voy a despedir, no lo quiero aquí. Y me despiden sin justa causa, sin haber un motivo. El patrono sea en una institución privada, que él está devengando, que obtiene un lucro, o si es del Estado, que él recibe un salario del erario público y no le importa que pueda pasar después conmigo, tiene todas las condiciones económicas para enfrentar un proceso. Él va a tener las condiciones económicas si esto dura 6 meses, 1 año, 2 años. Él, al ser el jefe, tiene una posición privilegiada en el tema de aportar pruebas, de bloquear que yo pueda aportar pruebas, etcétera. Él está en una posición privilegiada. Entonces, el legislador previó en algunas situaciones, ¿sí? En algunas situaciones, proteger al trabajador frente a esos abusos para hacer manifiesto este principio de principio tutelar, ¿sí? Entonces, veamos el artículo 78. En primer lugar, artículo 78 del Código de Trabajo. Artículo 78 del Código de Trabajo establece. Veamos, pues dice, la terminación del contrato de trabajo, dice la terminación del contrato de trabajo, conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador
indicándole la causa del despido y este cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, y subrayen ahí, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. ¿Sí? Subrayen esa parte, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Subrayado. Dice, si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador A, indemnización, y B, daños y perjuicios. Entonces aquí la ley hace manifiesto este principio de tutelaridad porque establece, vamos a ver, si alguien fue despedido injustificadamente, va a ser para él mucho más costoso poder demostrar que no había una causa justificada. ¿Por qué? Porque el patrono es el dueño de la información, del libro de entradas y salidas, del libro de marcadas tarde, de la documentación que pudo haber documentado alguna baja en el trabajo, etc. Entonces aquí pueden poner a un ladito, se manifiesta lo que se conoce como principio de inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Inversión de la carga de la prueba. Entonces la ley prevé, a ver, como el trabajador está en una situación de desventaja, el trabajador demanda al patrono, miren, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, Fernando Chacón, de 36 años de edad, de guatemalteco, todas las generales, etcétera, comparezco ante usted a interponer demanda por despido injustificado. Fui notificado el 31 de enero de estar despedido sin haberme señalado el lugar, por lo que solicito el pago de indemnización y daños y perjuicios. ¿Y qué establece este artículo? Perfecto. Bueno, señor patrono, usted ha sido despedido, perdón, ha sido demandado por despido injustificado, entonces está obligado a probar que había justa causa para despedir al trabajador. Si el patrono me despidió injustificadamente y no logra probar por ende que había una causa justificada, me va a pagar lo que establece el artículo 78, mi indemnización y a título de daños y perjuicios los que me hubiese podido ocasionar. Por el contrario, si hay un debido proceso, el patrono estará obligado, señor juez, me opongo a la demanda, la contesto en sentido negativo, interpongo excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos y aporto los siguientes medios de prueba. Vean el reloj de marcaje de los días lunes, martes y miércoles, de lunes 30 de enero, lunes 31 y miércoles 1, en donde consta que en ningún momento hubo marcación de entrada y de salida del trabajador. Pongo a la vista testimonio de los dos compañeros de oficina en los que hacen constar, o propongo como testimonio para que hagan constar que el lunes 29, martes 30 y miércoles 1, él no se presentó a trabajar. Además, presento actas notariales faccionadas por el notario tal, en donde hace constar que a las 8:30 no estaba en su lugar de trabajo el día lunes. A las 12 horas no estaba, a las 3 de la tarde no estaba, el día martes tampoco, con todo su documento, que él no se presentó 3 días consecutivos. Presento la nota en donde le corro audiencia para que justifique su incomparecencia, la cual nunca fue evacuada, por la cual, señor juez, está fundamentada la justa causa, pero el obligado es el patrón, ¿sí? En este principio o en esta inversión de la carga de la prueba se manifiesta el principio de tutelaridad. Como hay una desigualdad económica dentro de el desarrollo del juicio, la ley prevé y le da la obligación de probar al patrono algo que no van a ver ustedes en otras ramas del derecho. Adelante, estimado Gabriel. Buenas noches, licenciado. Adelante. Dos preguntas. Ese procedimiento que usted está explicando con relación a la documentación de la justa causa, tiene que estar incorporada también en el reglamento interior de trabajo. Ah, sí, Ese sí, es tiene. y cumplir con ese procedimiento, ¿verdad? Exacto. Y dos,
¿cuál es el tiempo de prescripción para reclamar o para presentar la demanda? Uy, vámonos al 258 o 260. Vamos a ver, busquemos 258. 258. Aquí empiezan las prescripciones, mi estimado Gabriel. Y veamos el 260. No, perdón, es el 2 sería... No, sí es el 260. Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrón en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o de que se pusieron las, gracias mi estimada Sofía, las sanciones. Son 30 días el plazo de prescripción, mi estimado Gabriel, y por supuesto que para poder que el despido sea justificado, tiene que existir una norma que se haya incumplido y se tiene que haber cumplido el debido proceso. Sí, puede ser que el patrono no siguió el proceso, que podría ser, por ejemplo, tiene documentado que faltó 3 días y se le olvidó correrle audiencia. No tuvo el trabajador derecho a defenderse, aunque no se iba a poder defender, pero falló el procedimiento, no va a lograr probar la justa causa. ¿Estamos ahí, mi estimado Gabriel? Muchísimas gracias, licenciado. Sí. Excelente. Bueno, seguimos. Veamos también en el artículo 30, vamos a ver otro ejemplo, en el artículo 30. Como ustedes lo vieron en derecho individual sustantivo, saben que el patrono tiene una obligación de suscribir un contrato individual de trabajo. La ley le da un tiempo para suscribir ese contrato cuando inicia una relación de trabajo. Ese contrato debe enviarse al Ministerio de Trabajo para su respectivo registro, ¿sí? Veamos el artículo 30, dice, la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrón. Y si a requerimiento de las autoridades no lo exhibe, subrayen, deben presumirse, subrayen esa frase, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. ¿Qué quiere decir? Yo, trabajador, supongamos que me contratan, me dicen, mire, iniciamos la relación de trabajo, mire, fíjese que en esta empresa cada 4 meses damos un bono de 1,500 quetzales, así que cuando usted cumpla su cuarto mes, usted está empezando en enero, al finales del mes de abril, a usted le toca un bono de cada 4 meses de 1,500 quetzales. Excelente, buenísimo. Yo trabajo, llega el mes de abril y resulta que mi bono de 1,500 nunca se dio. Yo puedo demandar, ¿sí? Puedo demandar. Y muchos patronos, por desconocimiento legal, falta de asesoría, creo que un buen laboralista en una empresa, en una institución del Estado siempre es buena garantía, nunca suscribió sus contratos de trabajo. Si yo, trabajador, demando y pido que el patrón, sabiendo que el patrón no tiene contrato, ponga a la vista el contrato en donde se hace constar que cada 4 meses me iba a dar un bono de 1,500 quetzales y el patrono no presenta ese contrato ni puede aportar otra prueba en contrario, dice, deben presumirse. Es decir, el juez va a poder en su momento declarar con lugar esa demanda y ordenar el pago de los 1,500 quetzales en virtud que el patrono nunca presentó el contrato de trabajo. O puede ser que se suscribió y el patrono perdió la copia. Sí, pero entonces en esta presunción de prueba, pueden hacer la anotación, en esta presunción de prueba, vemos que el legislador, previendo que el patrono por desconocimiento, maliciosamente, etcétera, no cumpliese con su obligación de presentar
de suscribir el contrato y dar aviso a la autoridad, le da la potestad al trabajador de demandar, de hacer algunas afirmaciones y darse cuenta que no, al no haber dado el aviso, se van a dar por ciertas las estipulaciones hechas por el trabajador. Adelante, estimado Marco. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Esta inscripción se hace en el Ministerio de Trabajo, en la inscripción, esta se hace ahí. Y otro, esto no puede darse, no podría dar el motivo de que un trabajador se aproveche de esas circunstancias si no estuviera inscrito, que estuviera cobrando ese bono que realmente nunca se habló. Por ejemplo, para evitar eso, estimado Marco, vean que ahí dice, después donde les dije subrayen, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ¿sí? Porque entonces el patrono podría decir aquí, si es un invento del trabajador estos 1,500, podría el patrono decir, vean, yo tengo 30 trabajadores desde hace 30 años y vean, resulta que aquí están las nóminas a la vista, ese bono jamás se ha pagado. Miren, además quiero traer, llamo como testigos a un par de compañeros de él que den también fe que ese bono no se paga, que nunca se pactó. Es decir, el patrono tiene derecho, mi estimado, creo que Marco fue el que preguntó, a presentar prueba en contrario. El problema es que si no presenta prueba en contrario, se va a tener por ciertas las afirmaciones hechas por el trabajador. No sé si quedamos claro ahí. ¿Quién me preguntó? Marco, creo que fue el que me preguntó. Sí, licenciado. Y la quedó pendiente era, sí es en el Ministerio de Trabajo donde se hace esa inscripción. Sí. Miren, el artículo 28 dice, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno para cada parte y el otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, que ahora es la Dirección General de Trabajo, dentro de los 15 días posteriores. Esa es la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Adelante, estimado Luis. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. Si el contrato se realizó, pero no se registró y queda con la firma del trabajador, ¿no tiene validez para como medio de prueba? Dice la falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos, mi estimado Luis. Alguna de las partes podría invocar que al no haber sido registrado, no cumplió con el proceso que obliga al artículo 28, que es haberlo registrado ante la Inspección General de Trabajo, estimado Luis. Muchas gracias, licenciado. Ya va a depender mucho del criterio del juez. Recuérdense que esto es litigio. Si va unado a otras pruebas, aquí es convencer al juez de a quién le asiste la razón. Pero, de inicio yo le digo, la obligación legal es suscribirlo y enviarlo a la Dirección General de Trabajo dentro de los 15 días. Entonces, cuando vemos aquí, dice, la omisión de este o de alguno de sus requisitos, ahí puede haber un inconveniente si no lo registró, estimado Luis. Gracias, Lick. ¿Alguien más, jóvenes? Dice Rolando, ¿qué pasa con las plazas de confianza? Pero puntualmente, ¿a qué se referirá mi estimado Edgar? Dice Josué, y el contrato también, ¿no? ¿Dónde no dice también, Lick? Miren, tal vez sí porque tal vez cuando me hacen las preguntas estamos en otro contexto, de repente me pierdo. Voy a tratar de responder todas las preguntas que están en el chat, pero como van escribiendo, se van quedando detrás. De repente, si es una pregunta pues, muy puntual, tal vez mejor me la hacen en vivo, mis estimados, porque les soy honesto, estas dos preguntas no me quedan del todo claras. Así que si las quisieran formular, se los agradeceré que pueda hacer a viva voz. Siempre estaré al pendiente al chat, pero se me puede quedar alguna pregunta ahí perdida o no la puedo entender si ya estamos en otro contexto. Marvin, no sé si va a hacer una consulta. Creo que no. Bueno, entonces, jóvenes, ¿dudas o consultas sobre este primer principio tutelar dentro del derecho procesal del trabajo? ¿Queda claro este primer principio? Sí, Lick, muy claro.
Lick, Sí, adelante. solo un principio hemos visto, solo el principio tutelar, porque ya has mencionado también el principio indubio pro operario y también el principio carga de la prueba, inversión. La inversión de la... Sí, pero Ajá, que estos, la carga de la digamos, prueba. van inmersos. El Ajá, indubio pro operario es un principio del derecho general del trabajo. pero solo Puntualmente el llevamos curso, uno, va. exacto, puntualmente ahorita el curso solo el derecho de tutelaridad dentro del proceso del derecho procesal de trabajo. Uno vamos, mi estimado Edgar. Da. Gracias, Lick, solamente Dice eso. Virginia, LIC tiene validez el contrato de trabajo que solo se firma entre trabajadores y la empresa o representante. Bueno, si es el representante, mi estimada Virginia, tiene todas las facultades para firmar el contrato. Si es válido, no sé si su pregunta va un poquito más allá. Adelante, estimada Ethel. Licenciado, buenas noches. ¿Qué sucede con los contratos verbales? ¿De qué manera probamos que llegamos a una compañía, nos contrataron de forma verbal, acordamos verbalmente los puntos, pero nunca firmamos ningún contrato, sino solamente fue un acuerdo? Ahí estamos perdidos como trabajadores, Vea, tiene su código a la mano. ¿sí? Vea el segundo párrafo del artículo 30. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores del servicio del mismo patrón. Sí, si usted no firmó un contrato, los demás medios de prueba le pueden ayudar. Por ejemplo, Ayuda. mire, no me pagaron el aguinaldo y no firmamos un contrato, pero pido que pongan a la vista las nóminas de enero a diciembre, donde consta que gano 5,000 quetzales. No me quieren dar mis vacaciones, pero quiero que pongan a la vista el libro de actas en donde firmo mi ingreso y consta que ya cumplí con el año para gozar de vacaciones, etcétera, estimada Ethel. O sea, Muchas gracias. Me surge una duda. ¿Qué sucede cuando no marcamos? Que somos, en mi caso, no, pues no me requirieron marcar, pero sí soy puntual, tengo un horario, ¿verdad? Establecido y lo cumplo. pero es que renglón, ¿qué renglón es su contratación? Estoy contratada por servicios profesionales en una empresa privada. Sí, ahí está mi estimada Ethel, no, como están disfrazando la relación, Sí, por eso es que no firma. no me exigieron firmar. No, porque después con eso usted puede demandar. Qué brillantes. Gracias, licenciado. Vale. Adelante, estimado Edgar. Buenas noches, licenciado y compañeros. Con relación al principio de tutelaridad, ¿verdad? Yo le escribí en el chat qué pasa con las plazas de confianza. Que se dice entonces que a esas personas pueden ser de libre nombramiento y libre remoción. Entonces, el principio de tutelaridad no se aplica ahí. No, porque ahí sí hay un apartado especial para esos empleados de confianza, estimado Edgar, como usted ya lo dijo, que son de libre remoción. Incluso vamos a ver que tienen tacha para servir como testigos del patrono. Recuérdense que no pueden formar parte de un sindicato, etcétera, mi estimado Edgar. Ahí sí es un apartado aparte, esos empleados de confianza. Porque es eso, su naturaleza es ser de confianza del patrón. Tienen una regulación de alguna manera distinta, estimado Edgar. Gracias. Adelante, María Eugenia. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta. Los días de descansos, por ejemplo, de asuetos, ¿esos días se cuentan para presentar un contrato laboral? ¿O no los cuentan? Por ejemplo, se suscribe un contrato en diciembre, pero como el ministerio sacó que los días de descanso, de Navidad, de Año Nuevo, no iban a estar laborando. Esos días no me cuentan como 15 días hábiles para presentar el contrato. No, a esos no le cuentan como días hábiles, únicamente en donde hayan, si se refiere al tema de la prescripción, solo los días en los que efectivamente labore la institución, o en este caso el organismo judicial. Eso no cuentan. Ah, ya. Gracias, mi amable. Vamos a ver, jóvenes, voy a resolver todas las preguntas, pero
les pediría que fueran concretos sobre el principio, porque si nos ponemos a ver casos específicos, se nos va otra media hora, jóvenes, y necesitamos avanzar en 2 principios más. Así que adelante, mi estimado Josué. Buenas noches, licenciado. Solo lo molesto con la consulta sobre el artículo 106. En un caso específico, disculpe la molestia, pero... Si quiere, en el el último, apartado jóvenes, donde y dice- si hay otros casos, los vamos a dejar tal vez al final, si no, no vamos a avanzar. Dele, Josué. en el párrafo donde dice nullas ipso iure, donde dice y no se obligará a los trabajadores aunque se exprese en un contrato colectivo o individual de trabajo, poniendo en contexto si digamos se firmó un contrato o un acuerdo, este sería nulo aunque lo haya firmado la parte, o sea, el trabajador, mejor dicho. Así es. ¿O sería anulado? No, lo que se refiere ahí es que, por ejemplo, yo empecé a trabajar en enero del Digamos. 2022 y por necesidad firmé voluntariamente un contrato en donde yo digo, digamos, el salario mínimo ahí eran 3,000 quetzales, yo acepté ganar 2,500. Este año a mí me despiden y puedo reclamar al patrono que me complemente el salario mínimo más mis prestaciones de conformidad con el salario mínimo. El trabajador podría decir, disculpe, señor juez, pero él firmó un contrato en donde aceptaba esas condiciones. Artículo 106 son nulas ipso iure y son irrenunciables para el trabajador sus derechos. Por ende, le tiene que pagar salario mínimo y tiene que pagarle todas las prestaciones. A eso se refiere, mi estimado Josué. Gracias, Lee. ¿Va? Adelante, mi estimado, solo les digo, porfa, si son de temas, de casos concretos, puntuales, vamos a tener que dejarlos para el final, jóvenes, porque ya vamos tarde. Adelante, mi estimado Diego. Tilic, buenas noches. Es con una consulta referente a lo que estaba comentando la compañera Ethel. Por ejemplo, si yo estoy en planilla, ¿verdad? Pero igual no me obligan a marcar mi entrada o salida, ¿verdad? Pero dentro del contrato individual sí establece un horario, ¿verdad? Entonces, a la hora de yo querer demandar, ¿verdad? ¿Hay algún problema al respecto? No, como le digo, hay otros medios de prueba, mi estimado Diego, pruebas testimoniales, etcétera, pero nos vamos a desviar, Diego. Perdone que ya no profundice más, pero necesitamos avanzar con los principios y nos vamos a perder mucho en casos personales. Nos faltan 2 principios y ya son las 19:43, jóvenes. Si nos queda tiempo al final, o yo me quedo más tiempo, pero ahorita necesito avanzar. Entonces, dejémoslo para el final. Adelante, creo que Félix. Lick, una pregunta. De acuerdo a lo que establece el artículo 78 de de la inversión de la carga de la prueba, si, por ejemplo, el trabajador demuestra en base al artículo 134, mejor dicho, de sus vacaciones, ¿por qué únicamente les pagan 5 periodos específicamente? Le comento, mi estimado Félix, que ya hay sentencias en donde le reconocen incluso más de 5 periodos, o yo, lo que pasa que ahí, pero le digo, nos vamos a meter a otro tema, creo que dice que puede reclamar hasta el máximo de 5 periodos de vacaciones, pero ahí aplican otro principio, les digo, pero sería meterme a hablar otros temas, mi estimado Félix, pero ya hay sentencias donde les han reconocido, hay jueces que reconocen más de 5 periodos de vacaciones con base a ese principio tutelar de los trabajadores y otros factores, pero les digo, me tendría que buscar ahorita argumentos y nos vamos a estancar, mi estimado Félix. Entonces, si quieren al final, ahondamos porque sí, ya vamos atrasados, jóvenes. No sé si del principio puntual habrá alguna duda. ¿O seguimos? Que nos faltan 2 principios. Bueno. Oh, claro, Lick, sigamos. Seguimos, Sigamos. licenciado. Sigamos.
Excelente. Bueno, jóvenes, vean, siguiente principio sería el principio de concentración. Principio de concentración. Dice, establece que se deben diligenciar la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia o en el menor número de audiencias posibles. Veamos. Cuando ustedes vean en su curso, perdón, jóvenes, les digo, cuando ustedes vean en su curso de juicio ordinario civil, se van a dar cuenta, jóvenes, que ahí, digamos, se interpone la demanda, creo que son 9 días para el emplazamiento, ojo, 9 días para el emplazamiento, dentro de esos 9 días creo que son 6 para interponer excepciones. Una vez culminado el emplazamiento hay que solicitarle al juez que aperture a prueba. El juez va a resolver aperturar a prueba por el plazo de 15 días. De tal manera, les repito, yo no soy experto en derecho civil, no manejo nada de derecho civil en la oficina, pero se van a dar cuenta de ustedes que lo mínimo, aunque en la práctica un juicio ordinario dura años de años, en el código se puede intuir que lo mínimo en lo que se puede resolver un juicio ordinario civil, creo que son más o menos 50 o 60 días. Es imposible, por los plazos que fija la misma ley, hacerlo en menos tiempo. En el juicio ordinario laboral, en el derecho procesal del trabajo, en armonía con ese principio de tutelaridad que está defendiendo a la parte económicamente más débil, el código prevé que un juicio largo, un juicio extenso, es dañino para la economía del trabajador que tiene dificultades para enfrentarlo. Es por eso entonces que prevé que el juicio ordinario deba diligenciarse en el menor número de audiencias, de tal cuenta que incluso el juicio completo se puede desarrollar en una sola audiencia, ¿sí? Repito, el juicio se puede desarrollar en una sola audiencia o en el menor número de audiencias. Veamos algunos ejemplos, veamos el artículo 335. Artículo 335. Veamos, pues. Dice, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas, a efecto de que las rindan en audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere sin más citarle y oírle. Entonces, vean pues. Vamos a ver, repito, en el juicio ordinario civil se presenta la demanda. Se emplaza para que en 9 días se conteste la demanda. Se contesta la demanda entre los 9 días, se le pide al juez que aperture a prueba. El juez va a resolver aperturar de prueba en 15 días. Juicio civil. Juicio ordinario laboral. Usted es demandado y vean el artículo 335, el juez en su resolución dice, señor Fernando Chacón, usted fue demandado por despido injustificado, por lo tanto, le señalo audiencia para el día 15 de febrero del año 2023 y traiga de una vez sus pruebas porque es posible que ese mismo día diligenciemos todo el juicio. Sí, porque lo vamos a ver despacio, pero se los adelanto. Entonces, me demandaron a mí. Es el día de la audiencia de conciliación, el día de la audiencia de juicio, y entonces ahí, bueno, señor, la parte actora, usted que ha demandado, amplía, modifica o ratifica la demanda. La ratifico, excelente. Parte demandada, bueno, contesto la demanda en sentido negativo, por estos y estos motivos, y contesto con excepciones perentorias, excelente. Una vez finalizada la fase de contestación de la demanda, pasamos al diligenciamiento de las pruebas. Perfecto, parte actora, bueno, aquí están las copias de los contratos, las copias de los informes que propuse. Parte demandada, aquí están las nóminas, están los 2 testigos que pido pasen adelante para ser interrogados,
se diligencia la prueba, excelente. El día 15 de febrero terminó todo el juicio. ¿Sí? En un solo día nos dio tiempo de diligenciar todo el juicio. A eso se refiere el principio de concentración. Que todo debe hacerse, repito, en el menor número de audiencias, de tal manera que puede hacerse incluso en una sola audiencia. Veamos el artículo 338, según tercer párrafo. Dice, si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia, esto lo vamos a ver todo despacito, o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral. Pues vean, aquí vemos entonces que la ley da dos alternativas. Establece, bueno, señor demandado, si a usted, desde que le notificaron la demanda o el día de la primera audiencia que el juez inicia, básicamente diciendo a la parte actora, mire, usted amplía, modifica o su demanda o ratifica su demanda. Si él la amplía o él la modifica, usted va a estar en desventaja porque no venía preparado. Entonces yo, juez, voy a reprogramar la audiencia, salvo que usted quiera contestarle y exprese manifiestamente su deseo. Si la persona va lista para contestar la demanda, dice, señor juez, quiero manifestar expresamente mi deseo de contestar la demanda, incluyendo la modificación o la ampliación que ha efectuado la parte actora. Excelente, continuamos con el juicio. ¿Sí? A eso repito, y podemos ver, vamos a ver muchos más ejemplos, pero para no extendernos, vamos a ver entonces que ese principio de concentración, repito, se refiere a realizar la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias, de tal manera que un juicio ordinario laboral no sea tan extenso como lo termina siendo un juicio civil en el que tiene etapas muy rígidas que no se pueden abreviar. ¿Sí? Adelante, estimada Ethel. Ay, licenciado, perdone, me queda muy claro al principio, solamente me queda la duda, ¿cuánto tiempo demora un juicio, una audiencia de esta naturaleza? ¿Se lleva usted toda la mañana o es rápido? Uy, mi estimada Ethel, va a depender de qué esté demandando y del número de pruebas. Hay juicios súper pequeños, ¿qué les digo? Un juicio de despido injustificado, donde de repente el patrón no hizo bien el procedimiento y solo tiene un par de actas que pone a la vista al juez, el testimonio de una persona y no hay más, porque el trabajador obviamente no aportó prueba, cuestión de una hora y media. Y puede ser que en un juicio se esté pidiendo indemnización, horas extras, beneficio económico, aguinaldo proporcional a un periodo y dure 2, 3 o 4 audiencias. Eso es muy subjetivo, mi estimada Ethel, pero sí, pero lo que el código establece es debe hacerse en el menor número de audiencias. Así es. Gracias, licenciado. Adelante, estimada Rocío. Buenas noches, licenciado. Fíjese que respecto a lo que usted nos está diciendo ahorita, un caso de una persona que demandó a un ministerio prácticamente fue un despido injustificado porque lo cambiaron del puesto donde estaba. Pero en el puesto donde estaba esta persona, pues tenía, aparte de su sueldo, tenía otras asignaciones, ¿verdad? Y a donde lo pasaron, solamente tenía su sueldo nada más, ¿verdad? Y mira hasta donde sé, pues demandó y todo, ¿verdad? Por lo menos que no le quitaran esas otras asignaciones. No pidió ninguna reinstalación, pero ese proceso hasta donde supe ya llevaba como año y medio y todavía no le habían resuelto nada, ¿verdad? Porque él puso todas ahí sí que sus pruebas de descargo, ¿verdad? Las nóminas que él firmaba, los vouchers de pago y todo ahí, ¿verdad? Y desde cuándo venía recibiendo él esas otras asignaciones. Pero no sé por qué en ese proceso, como le digo, hasta donde supe, ya llevaba como año y medio su caso y no le resolvían nada. No sé si era por parte del ministerio donde él estaba que
que no sé, no hallaban tal vez que responder o no sé, ¿verdad? Pero sí se tardó el proceso de él. Ahorita no sé cómo estará, porque eso, pues, hace como 2 años y medio, 2 años y mucho fue que él empezó, pero sí ya le tardó, ¿verdad? No sé qué pudo haber Sí, pasado ahí. es que es lo que le digo, estimada Rocío, una cosa es lo que la ley establece y lo que pasa en la práctica. Aunque lo que les digo aquí, lo que ha de suceder es que la mora judicial es muy grande. Hay una estadística, espero no fallar, pero recuerdo que en materia de trabajo, yo lo escuchaba en un congreso virtual muy bueno que hubo hace un par de años, si no mal recuerdo, creo que debían haber 50 jueces por cada 100,000 habitantes. Y en Guatemala creo que teníamos un promedio de 11 jueces por cada 100,000 habitantes, lo que hace es que haya una mora judicial. Entonces, aunque el juez trate de concentrar y hacer el menor número de audiencias, por el volumen de demanda, porque diario les voy a conseguir ese dato, lo tengo desactualizado, ingresan una cantidad enorme de demanda. Entonces, cuando el juez quiere programar la siguiente audiencia para recibir prueba o para diligenciar un tema, resulta que ya tiene lleno de por lo menos 50 demandas nuevas y eso provoca que exista un atraso, una mora judicial enorme, estimada Rocío. Entonces, el juicio ordinario se demora mucho, más la apelación, más que se presenta amparo, apelación de amparo. Hablamos que un proceso laboral puede durar de 3 a 5 años. ¿Oyeron? Para responder su pregunta, pero siendo concretos, este principio de concentración, su naturalidad es menor número de audiencias, mayor número de actos procesales en cada audiencia. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Todo claro, Lick. Todo claro. Bueno. Excelente. Y el último principio que vamos a ver el día de hoy es el principio de oralidad. Permítame. No les llegó lo del principio de concentración, ¿verdad? Es que alguien me escribió, ahorita se los pongo aquí en el chat, alguien me escribió en el chat individual y solo se lo mandé a una persona. Disculpe, aquí está el principio de concentración para que les quede. Y vamos a ver ahorita el principio de oralidad. Excelente. Decía porque alguien preguntaban ahí, pero perdonen, hoy había un desfase. Bueno, principio de oralidad. Regula, dice, regula que las actuaciones dentro del juicio ordinario laboral deben ser de forma oral. Al decir todo el proceso, se refiere incluso a la interposición de la demanda. ¿Sí? Bueno. A diferencia del juicio civil, que eso les digo que ahora ha estado innovando hasta la oralidad, pero básicamente ahí es todo por escrito. En el juicio ordinario laboral, la regla general es la oralidad. Veamos el artículo 321. Artículo 321. Y esto lo vamos a desglosar bien despacio en su momento, solo quiero adelantarles esto. Dice, el procedimiento de todos los juicios de trabajo y previsión social es oral. ¿Sí? En el juicio ordinario laboral, la regla general es que sea oral. ¿Sí? Oral. Incluso, como lo acabamos de ver, dice, incluso la interposición de la demanda. Veamos el artículo 333. Artículo 333. ¿Sí? Artículo 333 establece: si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Entonces, jóvenes, repito, la regla general en este derecho procesal del trabajo, específicamente en el desarrollo del juicio ordinario laboral, es que es oral.
que inclusive la demanda se puede interponer oral. ¿Sí? Gracias, mi estimado Willebaldo. Incluso hay ahorita varias conferencias sobre las reformas al Código Procesal Civil, que les digo, van encaminadas a ese tema de la oralidad, que si ustedes van a los juzgados civiles, yo he ido muy poquitas veces en mi vida, estaban las salas de audiencias hace muchos años sin usarse. Pero entonces, repito, perdón, regresando al tema, en el juicio oral, puede ser que yo, Fernando Chacón, soy despedido, no tengo recursos para pagar un abogado, alguien me orienta que puedo ir vamos a hablar en términos coloquiales, alguien me dice, mira, puedes ir a poner una demanda, andar a los juzgados laborales, yo sé que ahí se ven esos temas, yo puedo llegar al juzgado, que ya vamos a hablar de cómo se organizan los juzgados en materia de trabajo, puedo llegar al juzgado y decir, miren, yo vengo a interponer una demanda porque fui despedido injustificadamente. Y entonces en el juzgado están obligados a tomarme mis datos. Muy bien, denme sus datos. Fernando Antonio Chacón Urizar, 36 años de edad, todos mis generales. Miren, yo trabajaba en empresa tal, desde tal día, y ayer me despidieron sin decirme mayor detalle, y yo quiero que me paguen mi indemnización. Y está obligado, en el juzgado están obligados a tomar nota y tener por interpuesta mi demanda. Hasta ese grado llega la oralidad, ¿sí? Están la regla general, que incluso, repito, la demanda puede ser oral. ¿Alguien había levantado la mano? Perdonen, esto lo estaba terminando la idea, pero... Sí, licenciado, Adelante, prácticamente siempre, aunque sea un juicio oral, siempre se tiene que levantar una constancia de cómo va el proceso. Así O es. cómo tiene que ir el proceso, ¿verdad? Así es, siempre el código dice que se presenta oral, pero siempre se levanta un acta. Gracias, licenciado. Entonces, pero veamos el artículo 322, es el que le da vida a la forma en cómo trabajamos actualmente. Vean, 322. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose, otra vez Ingrid, esta es otra respuesta, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. Excepción de la regla. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. ¿Sí? Entonces, aunque la regla general es que existe la oralidad, quiero decirles que fue hasta hace muy poco, ya ni tan hace poco, estamos hablando, si no mal recuerdo, del año 2009, en el que ya la Corte Suprema de aquel entonces dota de equipo necesario todas las salas de audiencias de los juzgados laborales. Ahora tienen una cámara en la esquina donde usted lo están filmando y tiene abre un audio en donde queda todo grabado y usted puede pasar al final de la audiencia, solicitar su grabación. Antes, cuando empezó el sistema, usted pasaba por un disco, que incluso a veces escaseaban los discos, a veces uno mejor llevaba su disco, decía, mire, solo que no tengo discos, Lick, yo traje el mío, le grababan su audiencia, ahora puede pasar usted con USB o se lo envían, ya los medios digitales han innovado, pero le queda una grabación porque todo, repito, la naturaleza es que sea oral. Antes de ese año 2019, a pesar de que el código tiene ya casi 62 años, parecía un juicio ordinario civil, porque no había oralidad, todo era por escrito. Ahora ya hay esa posibilidad de tenerlo todo oralmente, y les quiero comentar que entonces en la práctica lo que se utiliza básicamente es una forma mixta. Obviamente por temas de técnica litigiosa, por un orden y demás, cuando llega un cliente a su oficina a plantearle un caso laboral, la gran mayoría de abogados, no conozco yo a la fecha alguien que lo hagan oral, todos hacemos nuestro memorial respectivo, señor juez de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala, fulanito, identificamos a la persona, los hechos, pruebas, peticiones y auxilio del licenciado Fernando Chacón, firma, timbres
sello y presentamos la demanda por escrito, como dice el 322, con las copias respectivas. En la contestación de la demanda se ha depurado muchísimo una técnica que empleábamos mal en el litigio. De repente, la contestación de la demanda era de 12 o 15 o 20 hojas y llegaba el abogado a leer completamente la contestación de la demanda. Los jueces fueron depurando mucho eso porque entonces al final era, mire, disculpe señor abogado, ¿usted me va a presentar el escrito de las 20 hojas? Sí, señor juez, yo se lo voy a dejar. Entonces, mejor démelo y yo cuando resuelva lo leo. No tiene sentido que me lo esté leyendo si me lo va a dar por escrito. Entonces, una buena técnica, jóvenes, que eso se da en la práctica y se las dejo ahí para que ustedes en su momento se adecúen a la que mejor les parezca. Habemos quienes presentamos por escrito la demanda, ¿sí? Detallada, ordenada, con lo que queremos expresar, y le pedimos al juez que nos permita hacer un resumen de lo que ahí va escrito para que cuando él esté resolviendo pueda leer la demanda y ese audio, un resumen de la demanda, le sirva para orientarse. Hay quienes lo hacen viceversa. Contestan toda la demanda oralmente para que el juez cuando resuelva está escuchando la grabación y presentan por escrito un breve resumen que le permita al juez orientarse. Eso ya es decisión de cada quien, la técnica de cada litigante, o simple y sencillamente usted contesta la demanda de manera oral sin presentar absolutamente nada escrito. Eso ya es, repito, la técnica de cada abogado. Pero en esencia, el juicio ordinario laboral prevalece la oralidad. La regla general es que es oral y la excepción a la regla es que se puede utilizar lo escrito. ¿Queda claro este principio de oralidad, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado, gracias. ¿Dudas o consultas con los tres principios que vimos hoy? Lo vamos a dejar hasta acá, porque eso fue lo que avanzamos a primera hora para ir simultáneo y desarrollaríamos, creo que los 5 principios que nos quedan, que tenemos que agotarlos forzosamente la próxima clase. Vamos a tratar de avanzar un poco más. Voy a pausar la grabación. The recording Pregunto has nuevamente stopped. si hay alguna duda o consulta sobre los 3 principios que desarrollamos hoy. Principio tutelar, principio de concentración y principio de oralidad. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Queda todo claro? Perdone, Adelante, Shirley. buenas noches. Con una consulta, con este principio de oralidad, cuando se empieza el proceso oralmente, ¿se debe finalizar o se pueden hacer de ambas maneras? No, se puede hacer mixto, lo que les acabo de explicar, como la ley dice que puede también gestionarse por escrito, usted lo puede empezar oral y continuar por escrito. Lo puede empezar escrito y seguir oral. Esa excepción que da el código permite hacerlo de cualquier manera, estimada Shirley. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Buenas noches, Lic. Por mí está Adelante. claro los 3 principios que nos acaban de dar. Muchas gracias. Excelente, estimado Daniel. Entonces, ¿alguna otra duda, jóvenes? Y si no, lo dejamos por ahí el día de hoy. Desde ya, como nos vemos, que tengan un feliz fin de semana. María Luisa, ¿iba a preguntar algo? Sí, licenciado, disculpe, buenas noches. Adelante, buenas noches. Disculpe, yo solo tengo la duda con lo que usted habló de que si despiden a un trabajador, mi pregunta es si lo despiden con justa justificación, pierde el derecho a la indemnización que tiene un trabajador. Si no está regulada la indemnización universal, sí, mi estimada. Si ya lo despiden con justa causa, pierde el derecho a su indemnización. Otra pregunta, fíjese que tengo la duda de que si en una empresa pueden hacerle firmar a una persona, a un trabajador que no tiene derecho a sus prestaciones, ¿eso es legal? Porque No. yo sé que hay
Hay derechos que tiene el trabajador que son irrenunciables. Lo que vimos ahí en nuestro artículo 106 constitucional dice son irrenunciables para los trabajadores. El trabajador no tiene derecho a renunciar en sus derechos. Y aunque haya firmado un documento donde aceptó no tener prestaciones, como dice el 106 constitucional, es nulo. No es un documento válido. No existe ante la ley, estimada María Luisa. No es legal. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. A la Feliz orden. noche. Gracias, licenciado. Buenas Adelante, noches. estimado Armando. Armando todavía tiene una duda por ahí.